Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si me lo permitís, quiero dar con vosotros un repaso, espero que rápido, pues a una serie de circunstancias, ¿no? que nos han alcanzado y que nos mantuvieron primero en la sorpresa, después en el miedo, luego en la preocupación y últimamente prácticamente en la indiferencia. Os hablo del incendio forestal, del gran incendio forestal que ocurrió, que está de hecho ocurriendo todavía en la Val d'Uixó, que es el pueblo donde yo vivo. Así que quiero compartir con vosotros algunos aspectos, ¿no? sobre la infraestructura digital que se ha visto implicada, ¿no? en este gran incendio forestal, cómo se ha comportado, ¿no? y qué lecciones, si es que hay alguna, pues podemos aprender, ¿no? de esta situación. Como sabéis, el conocido como incendio de Val d'Uixó se originó el sábado 25 de julio, justo en el mismo límite de la zona habitada del pueblo. Se dio por estabilizado el día 31 y a fecha de hoy es 3 de agosto del 26, todavía sigue sin extinguirse por completo, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, hay varios mapas y yo creo que es bastante claro. El perímetro ha crecido mucho, pero ocupa una parte bastante importante del sur de la provincia de Castellón, ¿no? Empieza precisamente en el sur, en el límite de Val d'Uixó, como os decía, se extiende por el norte prácticamente hasta Onda, en realidad hasta la pedanía de Onda que se llama Artesa, y por ahí, por el flanco norte, transcurre más o menos paralelo a la carretera de Onda, que es, digamos que, un uso completamente diferente del suelo. El fuego llegó a comprometer por el flanco este a Betxí y a Villavieja, que son dos poblaciones que están prácticamente ubicadas sobre la A7, que en la práctica ha actuado, ¿no? pues como límite del fuego, ¿no? Y por el este, el fuego se extendió primero a Alfondeguilla, una población absolutamente vecina a Valdeusó, y luego fue creciendo y se extendió hasta llegar a Eslida y Aín, dos pueblos que están siguiendo el límite de las carreteras comarcales Comunidad Valenciana 209 y CV 223. La posición central en el incendio la ocupó Artana, que es el municipio más afectado de largo en lo que se refiere a porcentaje de población calcinada, ¿no? Artana está, de hecho, en el centro del perímetro del incendio. Ninguno de los núcleos de población de todos estos municipios y otros que se han evacuado se ha visto afectado. De hecho, no se reportan, o si las hay, son prácticamente testimoniales, ¿no? Afectaciones, casas quemadas dentro de lo que son los perímetros de las poblaciones, ¿no? Ha sido necesario desalojar a 15.000 personas prácticamente durante una semana en más de 10 municipios afectados, ¿no? Esto es pues para que os hagáis una idea de lo que es un incendio grande, ¿no? Y lo que queremos hablar ahora es precisamente cómo la infraestructura digital, ¿no? pues se ha comportado, ¿no? Hay otra cartografía que también es muy útil y muy clara, porque digamos que la forma del mapa nos permite reconocer mejor pues, todos estos pueblos y digamos que las carreteras que nos están sirviendo de demarcación, que es la cartografía que provee la propia Generalitat Valenciana, ¿vale? Eh, Podemos ver aquí un mapa, ¿no? de cuáles son de alguna forma las actuaciones y subvenciones, ¿no? que se dieron dentro de los programas únicos pues para mejorar la cobertura de banda ancha fija. Vamos a volver sobre eso dentro de poco, ¿no? Si miramos el mapa, vemos que realmente hay muy pocos puntos y eso quiere decir que hay muy pocas poblaciones, ¿no? De hecho, estamos en una zona esencialmente rural, esencialmente despoblada, que entra en contacto directo, ¿no? con zonas muchísimo más
densas y más pobladas, como son las zonas industriales de Honda, las zonas costeras a partir de Nules. Nules, de hecho, pues ya tiene playa, ¿no? Y la propia Val d'Uixó, que también es una población de más de 30.000 habitantes con un importante componente industrial. Estamos hablando entonces de un territorio rural y poco denso que choca directamente, digamos que a la altura de las 7 y la carretera de Honda, como decíamos antes, con un territorio mucho más urbanizado, mucho más denso, ¿no? Y mucho más industrial, ¿no? Que eso también nos da una idea, ¿no?, de por dónde ha evolucionado el incendio, ¿no? Insisto, en esta cartografía eso se ve especialmente bien. ¿Y qué encontramos en un territorio rural, fundamentalmente, ¿no? Pues lo que encontramos desde el punto de vista de infraestructura digital, digo, es una red móvil esencialmente dispersa. Es una red móvil que está concentrada en servir a las poblaciones densas que actúan como límite, como os decía, con agrupaciones importantes por el norte, pues en Honda encontramos más de 11, casi 15 en realidad, porque Honda se extiende, ¿no? Estaciones base, mientras que por el sur, en Val d'Uixó, encontramos 10 u 11 estaciones base que están concentradas en servir a esas poblaciones, ¿no? Estaciones base en emplazamientos, ¿vale? Eh, Dentro de la propia zona cocinada, dentro de ese perímetro que os describía antes, hay también algunas estaciones base que están esencialmente enfocadas a cubrir las poblaciones que os mencionaba, ¿no? Las poblaciones que están dentro, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Artana, que, insisto, ocupa la posición central, pues hay dos estaciones base en el pueblo que además están ubicadas en el interior de la población, ¿no? Ese es un rastro distintivo de este perímetro, y aunque hay algunas excepciones, pues por ejemplo hay una estación, un emplazamiento que comparten los tres operadores cerca de Eslida al oeste, ¿no? Que está ubicada fuera del pueblo, digamos que en una zona dominante. El hecho de que digamos que las estaciones base estén ubicadas dentro de las poblaciones, y el hecho de que no se hayan visto afectadas ninguna de las poblaciones ha significado que ha habido poco impacto en lo que sería la infraestructura digital en las propias estaciones base, ¿no? De hecho, como sabéis, no hay información pública, pero no se han reportado, o al menos no se lee en la prensa, ni dejado, ¿no? Eh, no se han reportado interrupciones del servicio móvil. De hecho, como hemos comentado, la zona ha sido prudentemente evacuada, ¿no? Y no había vecinos que pudieran requerir el servicio, pero lo cierto es que durante la evacuación y posteriormente durante el retorno de los vecinos tampoco se han reportado fallos importantes en el servicio móvil. Lo que sí se ha hecho ha sido usar el mecanismo de envío de alertas masivas, SALERT, pues de manera consistente y bastante prolongada, ¿no? Pues durante toda la duración del incendio, dando instrucciones, pues, para el desalojo o el confinamiento en cada una de las poblaciones que se iban afectando, ¿no? Mientras el, el fuego, pues, continuaba avanzando. Quedaos entonces con esta idea. Es una zona eh, dispersa que está rodeada, pues, por una zona densa, ¿no? Y entonces encontramos ese choque. Eh, Poblaciones densas con muchas estaciones base, y luego poblaciones muy dispersas con estaciones base bastante alejadas entre ellas, que son las que cubren precisamente el interior del perímetro, ¿no? Esta distribución de las estaciones base, ¿no? Pues nos lleva a una distribución del servicio que no nos debería sorprender. Mirando los datos del 24, que son los últimos que hay reportados por la Seteleco con respecto a la cobertura, a este tipo de información, la cobertura 5G en el perímetro del incendio presenta, pues, claras zonas sin cobertura, marcadas calvas, digamos así, ¿no? Y en las zonas en las que hay cobertura, pues los valores de descarga oscilan entre los 30 y los 50 Gbps. Es decir, estamos hablando de una cobertura 5G
pues como mínimo mejorable. Y además se añade en muchos casos que la cobertura es monooperador, es decir, no todos los ciudadanos que viven en ese perímetro pues pueden captar la cobertura porque tienen que ser de ese operador en concreto. De hecho, el Ministerio también publica información para 4G y la foto es muy parecida. Hay algo más de cobertura 4G, sin duda, pero digamos que esas calvas, esas zonas que se asocian en realidad pues a las partes altas de las montañas, ¿no? A las zonas que están alejadas de las poblaciones y por encima de ellas en cota, pues están presentes también en 4G, ¿no? Dado que la cobertura se mide pues, con un criterio poblacional eh, y que ahí en las cumbres de las montañas pues no suele haber parcelas habitadas, pues es lógico que esas zonas no cuenten. De hecho, como decía, este es el final de una zona mucho más extensa que se extiende hacia el oeste y un poco hacia el norte, ¿no? Hacia lo que sería el interior de Castellón, hacia Cuenca y Teruel, en el que digamos que la poca cobertura 5G pues es un patrón repetitivo, como decía, asociado a zonas sin parcelas habitadas, ¿no? De hecho, si miramos un poco más y mirando también en la misma serie de datos de la Seteleco, pero ahora vemos la cobertura por banda y por municipio, lo que encontramos claramente es que no hay en el perímetro principal del incendio, no hay cobertura en 5G en 3,5 gigahercios, ¿no? Ya de alguna forma no está previsto que la haya y no la hay, ¿no? Eh, de hecho, si uno mira este tipo de mapas, ¿no? Pues lo que uno percibe es que la presencia o no de cobertura 5G en 3500 es un indicador claro de ruralidad, ¿no? Y estamos hablando, pues sin duda, de una zona rural. Hay un insight interesante y es que si comparas la cobertura 5G en 3500 con la cobertura 5G SA, pues para este mismo perímetro, que es otro dato que da la Seteleco, el ministerio, ¿no? Pues pasamos directamente del 0%, es decir, de no estar presente, el 5G 3500, a encontrar valores que van entre el 20 y el 50% en 5G SA. Ese standalone, ese SA, se refiere entonces a 5G, que es en otras bandas, muy probablemente 700, ¿no? Y de alguna forma, pues señala también lo que sería el juego final, ¿no? De la cobertura en zonas rurales. Cobertura de mejor o peor calidad, con capacidad pues limitada, pero evidentemente adecuada, ¿no? Para zonas muy poco densas, ¿no? Basadas en la banda de 700, ¿no? Esto es lo que se refiere a la cobertura móvil, pero también hay cobertura fija, ¿no? Y aquí servicios de banda ancha fija, ¿no? Y aquí la foto es, si me permitís, radicalmente distinta, ¿no? Porque tenemos coberturas muy altas en, en todos los municipios del, del perímetro, ¿no? Y cuando hablamos de cobertura en banda ancha fija nos referimos al número de hogares o de unidades inmobiliarias que hay en ese municipio contra el número de unidades inmobiliarias que los operadores declaran que pasan, es decir, que podrían conectar, ¿no? Ante la petición de un cliente, ¿no? Betxí, por ejemplo, es con un solo núcleo muy compacto la población que alcanza el valor más alto de cobertura de banda ancha fija, de FTTH concretamente, de lo que estamos hablando, ¿no? Con un 99,16, frente a Tales, que es un municipio cercano a Eslida hacia el norte, también a Onda, que por algún motivo pues, reporta el menor de los valores en la zona del perímetro, pero aún así sigue siendo como un 80,16%. Como veis, pues es un valor razonablemente alto, ¿no? Durante el proceso del incendio, aunque insisto, toda esta zona estaba evacuada, no se reportaron y nosotros no sufrimos en ningún momento caídas del suministro eléctrico, ¿no? Y por lo tanto tampoco se conoce ninguna afectación masiva en los servicios de banda ancha fija, ¿no?
Una pregunta que habría que hacerse, que no ha sido relevante en este caso de emergencia, es cómo podría ser la interacción de una zona que es muy dependiente de servicios de banda muy ancha, estamos hablando de FTTH con velocidades de 1 giga, eh, que podrían fallar y cómo reaccionaría ante la presencia de una red móvil que no es especialmente capaz, porque está diseñada pues, para una zona poco densa. Pero esto no ha pasado en esta emergencia y es solo una pregunta, ¿no?, que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo hemos llegado, ¿no?, a tener este nivel de cobertura, ¿no?, en zonas tan rurales, ¿no?, y tan poco densas como decíamos? Bueno, pues esto es directamente la consecuencia, entre otras muchas cosas, ¿no?, de una política pública, ¿no? España decidió hace muchos años, hace casi una década ya, que la banda ancha fija era una infraestructura clave de país y que debía llegar pues prácticamente a todos los municipios de España en igualdad de condiciones, y para eso se fueron convocando primero planes PEVA y posteriormente se denominaron únicos, ¿no? Entonces, podemos rastrear qué programas y qué cobertura pues han tenido en la zona, en esta zona, dentro del perímetro del incendio, ¿no? Eh, y efectivamente, pues vemos que con los PEVA del 2017, el 2019 y el único 2021, todos estos adjudicados a Telefónica, y posteriormente el único 2022 adjudicado a Batel, bueno, pues encontramos una cobertura que, como hemos visto, es muy elevada o incluso prácticamente total. Eh, Esto que voy a decir es una obviedad, pero la cobertura fija se concentra efectivamente donde hay hogares. No hay disponibilidad de cobertura fija, o por lo menos no de una manera sencilla, en zonas más remotas, ¿no?, que es sin duda pues lo que abunda, ¿no?, en este territorio que está esencialmente, como hemos dicho, despoblado, ¿no? ¿Cómo, cuál es el nivel de calidad de servicio, ¿no?, que están recibiendo los habitantes de este perímetro, ¿no?, más allá del impacto de esta catástrofe, ¿no? Bueno, es una zona poco densa, tenemos muy pocos datos, la información de calidad local que ofrece la CNMC pues no es de momento muy relevante. De hecho, prácticamente no tenemos muestras, ¿no?, lo que también nos hace sospechar que la penetración, es decir, el nivel de adopción de, de la banda ancha fija dentro de este perímetro, pues tampoco es excepcionalmente alto, a pesar, insisto, del nivel de cobertura. De hecho, hay una historia que yo creo que es interesante, que se puede contar respecto a cómo evoluciona la banda ancha fija en España, y que nos cuenta muy bien pues el caso de Artana, que, insisto, es la población central, ¿no?, en ese perímetro calcinado que estábamos mencionando, ¿no? Artana, digamos que comenzó a ser cubierta dentro del programa PEPA 2017, y a partir de ahí pues contó con una cobertura prácticamente total en su núcleo principal, que además se adjudicó a Telefónica, ¿no? Bueno, la historia es que estas unidades inmobiliarias, estos hogares pasados, pues fueron posteriormente asignadas a Bluevia, que, como sabéis, es una compañía, una NetCo, una compañía mayorista, propiedad de Telefónica, de la propia Telefónica, y de un grupo de fondos de inversión, ¿no?, que ofrece acceso mayorista en zonas rurales a estas redes FTTH, y de manera especial, pues evidentemente a la propia Telefónica, ¿no? Desde aquel lejano PEVA, insisto, en el 2017, pues digamos que Telefónica se ha transformado en Bluevia, al menos en lo que se refiere a la propiedad de las unidades inmobiliarias, pero es que además hay dos redes fijas, paralelas y superpuestas a esta red original de Telefónica. Estamos hablando de MasOrange y de Adamo, que cubren también el núcleo de población. Así que en una población eh, que tiene 1.971 habitantes y 1.238 unidades inmobiliarias, estamos contando
pues un overlap de por 3, ¿no? Eso nos da una idea, ¿no?, del nivel de competencia y de desarrollo de incluso la banda ancha rural, pues en España, ¿no? Si miramos más información de la que ofrece la Seteleco con respecto a la cobertura, pues vemos que como mínimo esas unidades están siendo comercializadas pues por 6 operadores finalistas, no exclusivamente operadores mayoristas, ¿no?, como Bluevia. Pero sin duda podríamos encontrar más marcas y otras muchas ofertas, ¿no? Es una historia que no quería resistirme a contaros. ¿Qué más hay? Hemos visto la infraestructura móvil, hemos visto la banda ancha fija, también como infraestructura fija. ¿Hay algo más en este territorio calcinado? Bueno, no hemos encontrado grandes infraestructuras de fibra troncal que discurran por este territorio. De hecho, claramente, digamos que la fibra troncal y las infraestructuras en las que se basa, pues gasoductos, vías de tren, líneas de alta y media tensión, pues de hecho están claramente esquivando, ¿no?, esta parte del territorio y por tanto no hay grandes líneas de conectividad que lo atraviesen. Esto se puede comprobar pues mirando los planos de red, que no son detallados, pero sí nos permiten hacernos una idea tanto de Reintel como del Intia, ¿no?, que, insisto, parecen esquivar esta parte del territorio. Y ahora, ¿qué más se puede mejorar, ¿no?, después de esta descripción? Bueno, recientemente, de hecho el viernes pasado, pues el Ministerio ha lanzado la convocatoria del único 5G muy rural, o como se acabe llamando el programa, ¿no?, que pretende dar cobertura de manera muy, muy puntual, ¿no?, en zonas que o bien sean carreteras o bien parcelas habitadas o ambas cosas. eh, bueno, pues que no tengan todavía esa cobertura 4G, pues pretenden dar cobertura 5G. Como hemos visto, la cobertura 5G en este territorio no falta solo en esa zona, de hecho falta, si miráis en superficie, en zonas muy extensas, ¿no? Pero aquí la lupa está puesta o bien en carreteras o bien en parcelas habitadas, ¿no? De hecho, dentro del perímetro del incendio hay algunas zonas, pues habrá 5 o 6. eh, Estoy compartiendo con vosotros un mapa, si podéis ver el PPT o estáis viendo esto en vídeo, y estamos hablando de unos pequeños puntos negros, ¿no?, que se extienden pues alrededor de las carreteras o incluso un poquito más al norte de Artana. Lo cierto es que una de las características de este programa era facilitar atraer a entidades, esencialmente comunidades autónomas y municipios, ¿no?, para que ofreciesen lugares donde instalar el equipamiento o construir el emplazamiento para instalar el equipamiento que hubiera permitido, que ha de permitir, ¿no?, de alguna forma, eh, dotar de una solución de cobertura a esas zonas que, insisto, son minúsculas y probablemente otras mucho mayores, ya que estamos puestos, pero no nos consta, aunque digamos que esta información no está, no es fácilmente consultable por el público en general. No nos consta que ningún municipio de la Comunidad Valenciana, por lo tanto ninguno en particular de los afectados por el incendio, ¿no?, pues haya solicitado, ¿no?, participar en el programa. Así que, visto el tamaño, si queréis, muy pequeño del programa, estamos hablando de aproximadamente unos 20 millones de euros, ¿no?, que además, siendo la Comunidad Valenciana un territorio en el que no se pueden usar los fondos FEDER, bueno, pues estamos hablando de una dotación realmente muy pequeña, alrededor de 2,7 millones para la serie de comunidades autónomas para las que no usan fondos FEDER. Bueno, pues digamos que era un programa con un simple, aunque importante, pues contenido simbólico, ¿no? Bueno, es desde luego pues una oportunidad para mejorar, que probablemente pues no haya conectado, ¿no?, pues con las necesidades de los municipios de estas zonas tan rurales, al menos con estos del perímetro del incendio.
Y esto es todo lo que os quería compartir hoy acerca de la infraestructura digital en el incendio de la Naval de Uso, el lugar donde yo vivo, ¿no? Si me permitís que lo resuma en dos grandes ideas, bueno, la principal es que después de todo esto que os he descrito, no se han reportado grandes fallos en las infraestructuras digitales afectadas por el incendio. Efectivamente, sabemos que se perdió uno de los dos repetidores de la televisión digital terrestre que dan servicio a Valdeusó. Uno de ellos, bueno, pues se quemó, quedó carbonizado por completo, pero el otro pudo ser recuperado rápidamente y hasta ahí llega la afectación que hemos podido conocer. En principio, porque ya os digo que, como sabéis, no hay información pública y fiable, ¿no?, respecto a, digamos que una visión pormenorizada y detallada, ¿no?, de la afectación del servicio. No parece tampoco que se solicitara la activación de Starlink, como si se hizo en los incendios del centro de la península, o por lo menos nosotros no vimos aparecer ninguna red mágicamente, ¿no?, durante el transcurso del incendio, pues que se pudiera asociar a Starlink, ¿no? Yo creo que la pregunta o las preguntas que son pertinentes en este momento, antes de que se nos olvide por completo el incendio, que es algo que suele ocurrir pues todos los veranos, ¿no?, es qué se puede hacer para hacer todavía más resiliente, ¿no?, la infraestructura digital para este perímetro que es aparentemente potencialmente frágil. Tenemos sitios dispersos, bastante dispersos y bastante alejados los unos de los otros, con cobertura parcial y capacidades bastante moderadas, y una infraestructura fija que está muy concentrada y muy separada la una de la otra, ¿no? Lo cual nos indica que, aunque no tenemos detalles, pues digamos que recaen en líneas de transmisión eh, o tramos de fibra, pues potencialmente largos y también potencialmente expuestos, que probablemente recorran, vayan paralelos, ¿no?, a las carreteras que puedan ser asaltadas por el fuego o por cualquier otro tipo, ¿no?, de incidencia que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Desde luego, estamos hablando de características de un territorio despoblado, ¿no?, que sin embargo pues está ubicado justo al lado, ¿no?, de zonas mucho más densas, ¿no? Y estas eran las dos ideas. No quiero acabar sin expresar pues nuestra solidaridad, ¿no?, con todos los afectados. Afortunadamente tampoco se han reportado víctimas mortales, ¿no?, ni heridos, ¿no?, por este caso, pero como decía, sí ha habido eh, muchos miles de personas, ¿no?, que han tenido que abandonar su hogar durante varios días, ¿no? Así que nuestra solidaridad con ellos y nuestra admiración pues con todos los cuerpos de emergencia, ¿no?, en particular pues los que vienen de la industria de la infraestructura digital, ¿no?, que han conseguido pues minimizar el impacto, ¿no?, de una catástrofe de este estilo pues en la población, ¿no?, que es el objetivo que finalmente se intentaba. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.